Eres un nuevo cristiano y te has preguntado, ahora que tengo mi Biblia, ¿cómo debo de interpretarla? ¿Qué métodos para interpretación bíblica existen? ¿Cuáles debo de usar? Hola, yo soy Eliezer de León y estás viendo En la Palabra. Vamos a tener una serie de 2 videos sobre el tema de cómo interpretar las Escrituras. Este es el primero, entonces no te pierdas el segundo. ¿Cómo interpretar las Escrituras? Para interpretar las Escrituras, primero debes de considerar el método apropiado. Y el método apropiado es lo que hace toda la diferencia. Es de vital importancia utilizar el método apropiado para las Escrituras. De lo contrario, vamos a nosotros a ver muchas divisiones. Y de hecho, la gran mayoría de sectas cristianas existen precisamente por diferentes formas de interpretar las Escrituras. Nosotros consideramos que el método histórico-gramático es el método por excelencia para interpretar las Escrituras. ¿Qué es el método histórico-gramático? Pues es el método que toma en consideración la historia detrás del pasaje bíblico a ser interpretado y además la gramática en el pasaje. La ley principal de método histórico gramático es la ley de contexto y es la que se debe de prestar mucha atención. ¿En qué consiste la ley de contexto? Pues consiste en considerar los diferentes contextos en la cual se encuentra un pasaje o texto bíblico. Por ejemplo, tenemos el contexto inmediato. Tomando como ejemplo el libro de Juan 3, capítulo 3, versículo 16. El contexto inmediato de Juan 3:16 sería los versos anteriores y los versos posteriores. Tal vez unos 5 o 6 versos antes y unos 5 o 6 versos después te va a dar una idea de bajo cuáles circunstancias Juan 3:16 fue dicho. A veces unos versos no son suficientes. A veces hay que tomar todo el capítulo en consideración para poder captar a cabalidad el sentido, el significado del verso bíblico, en este caso Juan 3:16. Tenemos entonces el contexto inmediato, pero a veces incluso para entender un verso hay que también leer los capítulos anteriores y los capítulos posteriores, y está esto lo que nosotros llamamos el contexto general. ¿Bajo cuáles circunstancias generales se dijo lo que Juan 3:16, retomando el ejemplo, nos dice? Bueno, para eso hay que leer el contexto general. Y el contexto general a veces incluso abarca el estilo del apóstol mismo. Por ejemplo, Juan, el apóstol San Juan, el escritor del Evangelio según San Juan, fue alguien que tenía cierto estilo muy claro. Por ejemplo, hay ciertos temas que Juan enfoca y por ejemplo el tema de la luz, el pastorado, del Espíritu Santo, de la consolación. El término palabra referente a Jesús solamente es utilizado por Juan, pero lo hace no tan solo en el Evangelio, sino también en Primera de Juan, la carta. Por lo tanto, hay que tomar en consideración el contexto general. También hay que tomar en consideración el contexto histórico. Y esto es lo que busca explicar bajo cuáles circunstancias históricas se tomó lugar el pasaje o verso bíblico que está uno tratando de interpretar. Y a veces eso es de vital importancia. Si uno no conoce el contexto histórico, a veces incluso no puede entender lo que está leyendo. Un buen ejemplo es lo que nosotros leemos en el libro de San Marcos, donde Jesús habla de la ley del Corbán. Pues, ¿en qué consiste la ley del Corbán?
Para esto uno tiene que conocer la historia judía de las diferentes leyes o reglas ceremoniales que ellos habían inventado en referencia a las dádivas o las ofrendas. Por lo tanto, el contexto histórico llega a ser de importancia. Pero también es el contexto geográfico en donde se encontraba Jesús cuando dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién le dijo Jesús esta palabra? Si nosotros tenemos un estudio geográfico de la localidad en donde lo que leímos nos es contado, pues vamos a tener una interpretación más pura de lo que nosotros estamos leyendo. No tan solo en la interpretación bíblica debemos de considerar la ley del contexto, sino también la gramática. Retomando el ejemplo de Juan 3:16. Bueno, ¿cuál es el sujeto de ese verbo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pues ¿cuál es entonces el sujeto de este pasaje? ¿Cuáles son cuál es el predicado? ¿Cuáles son los artículos? ¿En qué tiempo están los diferentes verbos? Recuerde que la Biblia es un libro y los libros están escritos con letras y las letras han de ser interpretadas. Por lo tanto, hay que recurrir a la gramática para poder captar el sentido del verso. No podemos inmediatamente después de leer un pasaje saltar a la aplicación sin antes considerar, bueno, ¿qué es lo que el pasaje me está diciendo? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? ¿En qué tiempo está el verbo? ¿Cuáles son los artículos? ¿Hay algún adverbio? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, en la interpretación de las Escrituras es de vital importancia considerar la ley del contexto y la gramática del texto o pasaje a ser interpretado. Muchísimas gracias por ver este video. Esperamos que te guste. Si este es el caso, pon el like. Tus comentarios son bienvenidos y esperamos que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas la segunda parte de este tema. Yo soy Eliezer de León y estás viendo En la Palabra.